Estamos en vivo. Estamos ya saliendo al aire. Ya. Buenas tardes, buenas noches, perdón, estimados televidentes y auditores del programa Dirección Correcta, programa que se transmite por la 107.9 del dial FM para todos los vecinos de Santiago Centro, además por su plataforma web www.radiomiradordelgallo.cl y, por qué no decirlo, a través de Facebook Live vía streaming. Y tal como lo habíamos dicho el día de hoy, pero antes de eso, de presentar a nuestro gran invitado, bueno, hoy día nos ponemos de gala. Antes de presentar a nuestro gran invitado, vamos a dar las gracias a Alejandro Correa, quien nos permite salir al aire y que está brindando el soporte técnico de la linda comuna de Santiago Centro. Quien le habla, Jorge Osorio, acá en la quinta región. Y ahora vamos de lleno a presentar a nuestro gran invitado, que es el presidente del partido Federación Regionalista Verde Social. Me refiero al diputado en ejercicio Jaime Mulet Martínez. ¿Cómo está, don Jaime? Buenas noches, gusto en saludarle. Muy buenas noches, Jorge. Buenas noches a todos y a todos los auditores y las personas que están escuchando y que están viendo vía streaming tu programa. Muchas gracias, la verdad, por la invitación. Aquí estamos a su disposición, Jorge. No, primero que nada, diputado, agradecerle a usted el tiempo que se dio para estar con nosotros. La verdad que hoy en día usted es uno de los diputados más buscados, digamos, por la prensa, dado el proyecto que se presenta mañana y que es iniciativa del Partido Federación Regionalista Verde Social. Vamos a hablar inmediatamente de eso, estimado Jaime, pero quiero llevarlo, digamos, un poco hacia atrás. Y lo quiero llevar específicamente después de este 18 de octubre, en la cual se gesta este estallido social, que no fue menor, y quisiera saber, por palabras suyas, ¿por qué usted no estuvo disponible para firmar este acuerdo de paz firmado por la clase política en forma transversal, excepto usted, el Partido Comunista y los humanistas? Mira, fundamentalmente por tres razones nosotros no suscribimos el llamado Acuerdo por la Paz. Una razón muy importante era porque el acuerdo con la derecha se llega sin que estén los protagonistas del estallido social, sin que esté el mundo social, sin que esté el mundo sindical, sin que esté el mundo... Si bien es cierto, el estallido es muy heterárquico, digamos, no había una jerarquía, pero habían grupos sociales que tenían, o gremiales que tenían mucho más contacto con lo que estaba pasando en la calle, y nosotros creímos en ese momento que era muy importante que estén presentes, porque en el fondo el acuerdo lo toman más bien los imputados, por usar un término forense, ¿cierto? El gobierno, que estaba severamente cuestionado, y la oposición política tradicional, que también estaba severamente cuestionada. Entonces, se ponen de acuerdo los cuestionados y faltan, por decirlo de alguna manera, los cuestionadores. Faltó ahí la representación del mundo social. Muy importante, creo que eso, más bien, desde ese punto de vista, olía a un entendimiento del partido del orden, de los de siempre, ¿cierto? Un poquito medio gatopardesco, digamos. No nos gustó eso. Y en segundo lugar, el segundo tema que no nos gustó es el tema de los 2 tercios. El acuerdo, cuando nos llaman a las 6 de la tarde o a las 5 de la tarde, a mí me llama la presidenta de la Revolución Democrática y me habla del acuerdo, que yo intuía que se estaba tejiendo algo con el gobierno, porque uno ya tiene experiencia y veía la reunión y lo que estaba pasando. Y fue los 2 tercios que impedía la construcción de una nueva constitución sin esa misma atadura, o sin el candado Jaime Guzmán, que es los 2 tercios, que en definitiva a 1 tercio le da el mismo poder que a los 2 tercios, o sea, a los 33% le da lo mismo que al 66%. Y eso no nos gustaba. Entendíamos que podían haber normas supramayoritarias, pero nos parecía razonable hasta un 60%, pero no el 2/3 partes, digamos, 60-40 en algunos aspectos. Uno podría haber entendido para hacer una constitución algunas normas que requieren un mayor grado de acuerdo. Pero la democracia es la democracia, y la democracia, cuando no hay acuerdo, manda la mayoría más uno, digamos, y debiera ser así. Y el tercer aspecto, que era también muy relevante, es que eso lo consigue el gobierno en un momento en que el gobierno estaba prácticamente en el suelo. Entonces la oposición, o pseudo-oposición, o oposición al gobierno, pero no oposición al modelo político y económico, diría yo,
llega a este entendimiento y le pone un respirador a un gobierno que estaba en el suelo, sin obtener ningún beneficio, pero ninguno. Ese acuerdo, esas 2 hojas no reflejan nada que vaya en ayuda, que significa algún cambio importante a la ciudadanía que estaba protestando. Ni de orden económico, ni de orden social, ni de orden legislativo. O sea, se hizo por cero. Y esos 3 diría que fueron las razones principales, Jorge. Perfecto. Diputado, finalmente ustedes después deciden apoyar, digamos, la posición del apruebo. Sí. Quiero hacerle la siguiente consulta. Hay voces, porque esto ya se postergó para el 25 de octubre, así es, pero hay voces por parte de la derecha, entre ellos el exdiputado Rojo Edwards, que él señaló mediante los medios de prensa que esto no tan solo tenía que, dado el tema de la pandemia que se está viviendo en el país, esto no tan solo tenía que pasarse, sino que suspenderse. ¿Cuáles son las señales que ha dado el gobierno o la que usted visualiza de que esto efectivamente se lleva a cabo el 25 de octubre? Yo creo que sí. Yo creo que se va a llevar a cabo el 25 de octubre, no obstante, producido el acuerdo, si tú te fijas, el 15 de noviembre, al día siguiente, ese 15 en la mañana, a mí me tocó incluso estar en un programa de televisión en Megavisión con Andrés Alamán, y Andrés Alamán era muy partidario del apruebo, en fin, y estaba toda la derecha como cuadrada por el apruebo, el primer día. Después, pasados los primeros días y la semana, empiezan a descolgarse, ¿cierto? Y termina toda la UDI en contra de aprobar el plebiscito de entrada, y Renovación Nacional, la mayoría de sus líderes, en contra de aprobar, y se produce un cambio ahí, y la derecha se va avivando, digo yo, y va de alguna manera cambiando de posición. Eso refleja que el sentido profundo que hay detrás por parte de la derecha es que obviamente no quiere el cambio constitucional. Eso lo hizo para salvar a Piñera, en un momento que, recordemos, las protestas incluso amenazaban hasta la moneda y con gallitos entre las fuerzas policiales y la gente que estaba protestando, que tensionaron en algún momento incluso una moneda, incluso el Palacio del Congreso en Valparaíso. Hubo momentos en que nosotros estábamos legislando y la gente estaba en la calle por miles protestando contra el Congreso también. No hay que olvidarse de eso. Entonces la derecha no cree, la mayoría de la derecha no cree en la necesidad de construir una nueva constitución de una manera más democrática. Y eso está reflejado hoy día en esas posiciones como el Rojo Edward y muchos otros que van a querer ir avanzando, y si pueden obviamente eliminar el plebiscito de entrada y este proceso, lo van a hacer, digamos, que no creen en él. Ellos hicieron más bien una movida táctica, a mi juicio, pero no está en la estrategia de la derecha, como lo han reconocido la UDI y otros dirigentes del cambio y la construcción de una constitución democrática en el país. Entonces eso está en su ADN, de un grupo por lo menos muy importante dentro de la derecha. Entonces no es de extrañar. Ahora, ¿qué va a pasar? Yo creo que esa posición no va a dominar, fundamentalmente porque no están las condiciones, digamos. Yo creo que es muy riesgoso que ellos pretendan hacer caer el plebiscito. De hecho, necesitarían una reforma constitucional nueva para eliminar la reforma constitucional que se hizo. Y obviamente, fíjate que las reformas constitucionales es muy difícil hacerlas por los quórums que son tan elevados. Aquí se requirieron, si mal no recuerdo, 103 votos de 155 en algunas, 2/3 en algunas decisiones de esa reforma constitucional que permitió entrar a estos plebiscitos de entrada y hacer este proceso de nueva constitución. Entonces, para desarmar eso se requiere una reforma constitucional y la derecha tendría que llegar igual a los 102 o 103 votos. Y no tienen cómo llegar a esos votos. O sea, nosotros ahora podríamos decir con 55 votos frenamos una reforma, con una minoría la frenamos. Usamos el tercio al revés, si usted quiere. Entonces, no pueden hacerlo. Yo creo que no hay piso para eso, no obstante las ganas. Ahora, en términos legales, estimado diputado, yo no soy abogado, por eso usted lo es, yo quiero preguntárselo a usted. El presidente dictó un estado de catástrofe. El estado de catástrofe, tengo entendido, por favor, usted me ratifica o me rectifica, que puede durar perfectamente 6 meses y después renovable cada 3 meses con acuerdo del Congreso, ¿no es así? Así es. El estado de catástrofe, no tengo aquí a mano la Constitución, pero establece, claro, los primeros 90 días o un poco más, puede decretarlo el presidente solo, pero para extenderlo, entiendo que más de 90 días requiere acuerdo del Congreso. Y es un estado de excepción constitucional, de los 4 estados de excepción constitucional que hay, en caso de calamidad pública, digamos, como lo que ocurre ahora, sin lugar a duda, a propósito del coronavirus.
Y claro, y permite suspender algunos derechos, derecho a reunión y otras limitaciones al derecho a propiedad y otras materias. Pero yo creo que incluso en estado de catástrofe no se suspendería un proceso electoral aunque se extienda. No está dentro de las garantías constitucionales, en este caso la muy básica de ir a votar, ser ciudadano con derecho a sufragio, en fin, ser elegido, las políticas, digamos, estos derechos políticos no los puede suspender el presidente. Perfecto. ¿Por qué se lo pregunto, estimado don Jaime? Porque hoy en día, para nadie es un misterio, y dado todas las encuestas que han habido, digamos, de diferentes sectores, muestran un gobierno, la más fiable, digamos, no me refiero a la academia, pero Criteria, encuestas ciudadanas, etcétera, que se han hecho, muestran al gobierno con un 5% de aprobación y una clase política que es transversal, digamos, que tan solo representan el 3%, o sea, el 3% de la ciudadanía aprueba lo que ustedes en definitiva están haciendo. ¿Cuál es la señal que la ciudadanía ha dado fuertemente a la política, a los políticos en este caso? Bueno, claramente hay una desconfianza, ¿cierto?, evidente de la ciudadanía hacia el mundo político. Y es una desconfianza muy profunda, muy profunda. Y que tiene que ver con que, diría yo, parte importante de la ciudadanía se desilusiona y se desafecta del mundo político, deja de confiar. Es un proceso que, si uno revisa la historia de Chile, como que hay cierta recurrencia cada 30, cada 40 años, un agotamiento. Uno mira situaciones que han ocurrido en la historia, la crisis de 1925, 24 antes, y otras antes. Pero eso se ve agravado en los últimos años con la corrupción de la política, y a propósito de los casos que son abiertos, digamos, como SQM, Penta y tantos otros, el de los pesqueras y una y otra, más que queda en evidencia la corrupción de las empresas y el abuso de las empresas, que son abusos masivos, millonarios, y que afectan a millones y millones de chilenas, como las colusiones, farmacias, desde ya el 2007, y después, ¿cierto?, la de los pollos, la papel confort, etcétera. Entonces creo que la gente ve los políticos y el mundo del poder económico en el mismo saco, y nos mete a todo y nos echa a todo en el mismo saco, y obviamente se desafecta. Eso es así y es muy profundo. Por eso que yo, como salía la crisis del estallido social, creí en algún momento muy importante ser muy sincero y entender que la crítica del mundo social y el estallido social no era solo contra Piñera y su gobierno, que obviamente sí lo es, y él es el objetivo principal, por lo que significa además Piñera política y económicamente. Es el epítome, es un ejemplo del modelo y de la corrupción. Y planteé que había que renunciar. Y yo creo que deberíamos habernos ido el presidente y también los parlamentarios, en fin, pues estábamos severamente cuestionados. Lo planteé y lo creo. Yo creo en la soberanía popular. Así me enseñaron a mí cuando estudié Derecho Político, y así lo aprendí en mi casa. Y la soberanía reside en el pueblo, digamos, y esto fue una especie de referéndum revocatorio masivo. Y yo creí importante haber hecho esos gestos, que más que gestos son actos, digamos, pero no hubo acuerdo, la verdad. No me pescaron mucho el resto de los partidos políticos, nosotros lo vimos y lo hicimos sinceramente. Creímos que era el camino. Sí, efectivamente, Jaime, en el momento más álgido de la protesta social, usted salió, porque hay mucha gente que a usted lo está mirando con mucho interés, dado con lo que dice y con lo que hace, que ha sido muy consecuente. Esas son las opiniones que hay por parte de la ciudadanía, por parte del mundo social. Por lo tanto, usted está siendo hoy en día un referente que está siendo muy observado por la masa social. Sin embargo, usted tuvo, digamos, la señal muy clara de, en su minuto, poner los cargos a disposición. ¿Esto nace por qué? ¿Y por qué en definitiva no hubo después acuerdo? ¿Usted era como el náufrago dentro de todo esto? ¿Era lo único que vociferaba esta postura? Mire, lo conversamos con la diputada Sepúlveda, con Alejandra, y con el diputado Esteban Velázquez en un café adentro de la Cámara, a propósito, ¿qué hacer? Y qué hacer con sinceridad, en una especie de reflexión entre los tres, de salir con una propuesta que tenga sentido, ¿sí? Que tenga sentido, sobre todo para el mundo que estaba protestando con energía, porque nosotros
empatizábamos con esa, pero nosotros somos poquititos, la Federación Regionalista, pero estamos tratando de hacer cambios profundos, creemos efectivamente y lo hemos demostrado en estos 2 años que llevamos de vida en nuestras votaciones, en cada una de nuestras votaciones en el Parlamento, como si hemos perdido casi todas, pero hemos ido marcando una línea. A la Alejandra, particularmente Esteban Velázquez, que es diputado por Antofagasta, y yo, que somos los 3 diputados militantes de este partido, que es muy nuevo, que entre paréntesis competió en 5 lados y ganó en 3, digamos, y ahora nos estamos inscribiendo en todo Chile. En todo Chile. Sí, estamos en ese proceso. Entonces, nos pusimos de acuerdo y fue una postura bien genuina, y le diría yo, porque el cuestionamiento es muy profundo. Y una de las cosas que faltan son la coherencia y la consecuencia por parte de los líderes políticos. Y nosotros creíamos que había que hacer esa especie de acto de contrición y decir, mire, si aquí también nosotros estamos siendo, en lo global, claro, uno va a su zona y la gente no tiene un 3% de apoyo, uno en su distrito tiene más apoyo, digamos, pero la percepción general de la ciudadanía hacia los políticos y hacia el Congreso es muy mala, y eso hay que renovarlo con actos grandes, y esos actos grandes no se han hecho. No los hace el gobierno ni los va a hacer, yo no espero que Piñera, al contrario, él más bien, a propósito de todas sus locuras, digamos, y cosas que hace, más bien está muy lejos de eso. Pero de la oposición tampoco hay gestos. Y nosotros queríamos ver un gesto en ese momento muy importante. Sí, efectivamente, como lo dice usted también tuvo otra iniciativa, y que fue ahora, la semana pasada, o antes pasada, en la cual usted ya estaba donando el 40% de su dieta. ¿Nos puede contar algo al respecto? Sí, mira, yo lo hice público al final porque a mí no me gusta dar lecciones, pero me pareció que había que hacerlo público porque siempre lo están cuestionando a uno, además, y es parte, uno pierde privacidad, digamos, y es parte de las obligaciones también de hacer pública eso. Nosotros planteamos en la campaña, en mi caso en particular, yo fui parlamentario antes y volví después de 8 años. Entonces estuve afuera. Y la campaña del año 2017, yo me comprometí, digamos, ya estaba el tema que había instalado el Frente Amplio años anteriores respecto a la rebaja de la dieta. Y lo dije en la campaña. Y llegué a la Cámara y lo empecé a plantear de los primeros meses. Y costó mucho que salga hasta que salió después de 2 años, casi 1 año y medio. Y bueno, se logró y pasó al Senado, pero esto como que no termina nunca, aparece como una burla, la verdad. Entonces, frente a esta situación de necesidad tan grande, al final, como no se tramitaba nunca, yo prefería hacer un gesto personal, hablándolo con mi familia, ¿cierto? Y decir, mire, mientras dure esta crisis, por lo menos nosotros vamos a poner el 40% a instituciones sin fines de lucro de la región de Atacama. Y eso estamos haciendo, ya lo estamos implementando. Y fundamentalmente instituciones que son dedicadas a enfermos, hay muchos problemas en todo Chile. Y más ahora, y lo hemos hecho. Fíjate que ha salido bien eso, y lo vamos a publicar, digamos, obviamente sin poner los nombres, los rubros, guardando la confidencialidad, pero que quede claro dónde esos recursos van a ir. Va a publicar en la página web de nuestro partido, regionalistas.cl, porque, bueno, había que dar esa señal, y nosotros creemos que yo no soy quien para pedirle a nadie que la haga, pero sí desde lo política. Lo que yo creo, y lo digo, y no me voy a negar a eso, que hoy día es el momento, sobre todo los que tienen mucho, políticos o no políticos, públicos o privados, tienen que poner hoy día, hacer su mejor esfuerzo para evitar que esta crisis sanitaria, que obviamente no distingue color político ni condición socioeconómica, pero evitar hacerla más dura, la crisis sanitaria, a la gente que tiene menos recursos, porque obviamente, si bien es cierto, el coronavirus no distingue, ¿cierto? Pero el tener la guata llena, la guata vacía, o pasar hambre, o pasarla mal, obviamente eso depende de los recursos. Y ahí sí que se distingue. Sí, usted dijo algo bien importante, Jaime. Y efectivamente la gente que no tiene para enfrentar toda esta cuarentena, hay mucha gente que no es un misterio, ha perdido su empleo, los finiquitos aún no se pagan, hay otras personas que le han rebajado en un 50% su remuneración, gente que está en el sistema de teletrabajo, pero las empresas hoy en día están abusando y están pidiéndole que ellos se cancelen su internet por cuenta propia y tengan su computador propio, etcétera. Usted el día de mañana va a presentar un proyecto
que la verdad que ha causado bastante expectación, ha tenido transversalmente por parte de la ciudadanía, lo está mirando con mucho interés, que es el tema de poder retirar hasta 4.300.000 pesos mientras dure, prorrateado, digamos, mientras dure esta situación de emergencia. ¿Nos podría contar en detalle de qué se trata este proyecto que va a ser presentado mañana por usted, que es el presidente, diputado, por la diputada Alejandra Sepúlveda, por el diputado Esteban Velázquez y por el independiente René Alinco, que tengo entendido que él también estaría dentro de esta moción, ¿no? Y fíjate que lo suscribieron también, ayer le saqué el apoyo a Carol Cariola del PC, a la vicepresidenta de la Cámara de Diputados del PPD, Loreto Carvajal, también un diputado del PS, Monsalve. Busqué diputados que están en la Comisión del Trabajo y algunos como para ampliar, digamos, la base de apoyo de entrada de esta propuesta. Y tuvieron, incluso Gabriel Silver, también la suscribió, que es miembro de la Comisión del Trabajo, me interesaba también. Gael Joman se lo pedí, pero no lo están estudiando, ellos todavía no lo suscriben. Mire, este proyecto busca lo siguiente. En primer lugar, hay un problema grave que usted describía en la introducción, que hay a millones de personas no le ha llegado ninguna ayuda. Hay en Chile más o menos hay 2,7 o 2, tantos millones que le llegó un bonito de 50.000 pesos por carga, que es el bono COVID, que es mísero. Yo, para serle bien esto, lo voté en contra, porque quise dejar mi testimonio que no estaba de acuerdo, porque me pareció... le pedimos que sea primero de 100.000 pesos por carga al gobierno, hubo acuerdo, la oposición, hicimos toda una cosa bien interesante, pero al otro día en la comisión mixta llegaron a acuerdos, los que les tocó ir, y yo no estuve dispuesto. Entonces y por otra parte, el seguro de desempleo es un seguro que va a muy pocas personas, y es muy bajo además, y la extensión del seguro de desempleo en otra ley, que llamada de protección del empleo también, terminan los trabajadores sacando recursos del fondo de desempleo, del seguro de desempleo, que es muy bajo, llegan a percibir hasta el 40% del ingreso, y hay cientos de miles de trabajadores que además tienen el ingreso mínimo. Entonces, resumiendo, con la ayuda que ha dado el gobierno hasta ahora a los trabajadores, a las personas de carne y hueso, no personas jurídicas, personas de carne y hueso, hay cientos de miles que están quedando fuera de esa ayuda. Y el gobierno no ha querido ir en ayuda de otros trabajadores que no estén trabajando, no puedan acceder a un seguro de desempleo o que son informales, pero que cotizaron en la AFP en algún momento. En Chile hay 2,7 millones de trabajadores informales, 1 de cada 3. Pero esos informales muchas veces han cotizado, entran y salen, muchas veces de relaciones laborales con contrato, entonces tienen fondos algunos. Entonces, al no hacer el gobierno otra ayuda, como se le ha pedido, ojalá un ingreso mínimo por familia en este periodo de que tenga la necesidad, hicimos este proyecto. Lo planteó en primer lugar la idea, que no estábamos de acuerdo, el gerente general de una AFP, de la AFP más nueva que se llama la AFP 1, entiendo que. Y él dijo que retiren hasta el 5%. Pero eso doctrinariamente no corresponde. Incluso hubo un proyecto de ley de algunos diputados del PPD que lo plantearon que retiren entre el 5 y el 10% de los fondos. Pero nosotros no estábamos de acuerdo con eso, y ahí empezamos a ver de qué manera, y llegamos a la conclusión de que sí se retire hasta esos 4,3 millones, u otra cifra, habrá que discutirlo, pero sí, solo si la persona que retira, después esa plata se le restituye por parte del Estado en un bono de reconocimiento al momento de jubilar. Entonces, como un préstamo. Hay sistemas previsionales que permiten eso, el de Australia. Yo me estudié muy bien esto. Lo pude hablar también con un ex superintendente de AFP, del gobierno de Bachelet 1, con Álvaro Briones y otros, y les pareció correcta la vía. O sea, si una persona tiene esos fondos ahí y está en una situación de emergencia, que es más brutal que esta emergencia que estamos viviendo ahora, lo lógico es que uno pueda sacar, pero en la medida que se le restituya, porque no podemos, por lo menos yo no estoy dispuesto a que la crisis la paguen los trabajadores con sus ahorros. Entonces se podrán usar, pero con la idea de un bono de reconocimiento. Entonces nosotros planteamos en esta propuesta legislativa que efectivamente se pueda retirar, pero que el Estado se la devuelva para no dañarlo en el futuro, o dañarla. Entonces, en eso consiste la propuesta. Desde ese punto de vista es sencilla, y nosotros creemos que hay muchos trabajadores que podrían acceder para poder
solventar sus necesidades básicas en medio de la crisis. Ahora, si el gobierno, necesitamos el apoyo del gobierno acá, porque se necesita, si no pasa la admisibilidad en la Cámara, que yo espero que la pase igual, pero eso va a ser un gallito que tendríamos que ver seguramente el miércoles, se requiere el patrocinio del Ejecutivo. Ahora, si el Ejecutivo llega por otra vía con plata hacia los trabajadores, bueno, bienvenido, yo retiro el proyecto, pero lo importante, como lo han hecho algunos países, que están poniendo recursos en toda la gente que está desempleada para que pueda enfrentar la crisis, para que pueda quedarse en la casa, porque si no, no se pueden quedar en la casa y al final las medidas de confinamiento, cuarentena preventiva, cuarentena total no resultan. Entonces ese es el sentido, Jorge, ese es el sentido. La verdad es que la gente necesita la plata, necesita recursos. Efectivamente, como usted lo dice, diputado, la gente, claro, sí, efectivamente necesita la plata. Es mucha la gente que está quedando desempleada. Por otro lado, se ve la carestía porque no hay fijación de precios. Por ejemplo, hoy en día un cloro, por darle un ejemplo burdo, un cloro que valía 1.000 pesos, hoy en día ya está costando 3.000 pesos. Aerosoles, o sea, todo el modelo, lo que queda claro para la ciudadanía es que el modelo hoy en día no se ha tocado. El privilegio hoy en día lo tienen los supermercados y las farmacias, pero los pequeños comerciantes son los que han quedado a la deriva con toda esta situación, la gente que el comerciante ambulante, la gente que vive el día a día. ¿Qué se ha pensado a ese sector en específico, diputado? Mire, desde el principio, diversos sectores de la oposición y nosotros también hemos hecho propuestas porque además de este sector de trabajadores que hablábamos recién, que tienen en cuenta la AFP, en fin, y podrían obtener algunos fondos de allí a título de préstamo, están lo que usted señala, los comerciantes o los trabajadores o microempresarios o autocontratados que no tienen contrato de trabajo, por ejemplo los colectiveros, los taxistas, los feriantes, que hay algunas ferias funcionando pero parcialmente, los peluqueros, los garzones que trabajan, boletean o trabajan en las noches, los fines de semana, y hay gente que... Y otro universo bien importante, si uno entra en el detalle, de personas que trabajan cuando la economía funciona y se hacen 600, 800, 1.000.000 de pesos al mes, entre 20, 30 lucas al día, 40 lucas, se fija, y viven y están en lo que se llama la clase media, entonces nunca reciben ayuda del Estado y subsisten, pero no tienen contrato, de manera que no tienen seguro de desempleo, sino que son pequeños empresarios o autoempleados o microempresarios. Y esa gente no ha recibido ninguna ayuda, salvo que esté en el 60% más pobre, más vulnerable, que está ese bonito de 50.000 pesos por carga que va a un estamento de gente que más bien no trabaja. Estos trabajadores que usted señala y que yo también le recuerdo, son personas que pagan sus impuestos. Por ejemplo, un taxista, un colectivero, paga no solo un impuesto a la renta presunto que tienen que pagar los taxistas, sino que paga IVA de cualquier cosa que compra, hasta del auto, y paga impuestos específicos a las bencinas diariamente. Si él se gana o gasta, o recibe en total al final del día 60.000 pesos, o gasta, no sé, pues 40.000 pesos en benzina o 30.000 pesos en benzina, son como 15, 16.000 pesos diarios que se van a impuestos específicos. Entonces, pagan una cantidad de impuestos tremenda. Y hoy día que no tienen viaje, bueno, lo mismo pasa con los peluqueros que hacen la boletita de honorario, o con los garzones, etcétera. Hay gente que hoy día está sin ingresos y el Estado no ha ido en ayuda de ellos. Ahí se requiere, obviamente, una medida especial y se le ha propuesto. Una de las cosas que hemos propuesto desde el principio, fíjate, es que a estos trabajadores microempresarios se les asimile como ficticiamente como contratados y se les entregue un subsidio, por ejemplo, un ingreso mínimo por mes mientras dure la crisis, estos 3 o 4 meses que dura la crisis, pero se le entrega un ingreso. Hay fórmulas, se puede hacer eso sin que se produzcan muchas distorsiones. Pero el gobierno no ha querido. El gobierno tiene una lógica neoliberal que la aplica en todo. Y esa lógica neoliberal de capitalismo extremo que existe en este país, que es tan evidente, que a propósito del estallido social además se escribió mucho, hubo mucha mirada internacional, y todo el mundo decía cómo pueden tener este modelo de mercado neoliberal tan extremo, digamos. No hay que salirse de eso, aunque el estallido social está un poco congelado, espero que congelado, que es por reír. Es extremo, y la lógica de hoy día también es la misma. Son muy ortodoxos, presidentes
de derecha como Donald Trump o como Boris Johnson y otros, digamos, han sido pragmáticos en las medidas económicas y sociales. Y han ido en ayuda de sectores donde no opera una lógica neoliberal tan dura como acá, tan ortodoxa como acá. Porque le pongo un ejemplo, Jorge. Por ejemplo, la postergación del PPM, que es una de las medidas en el paquete que presentó Piñera en el 19 de marzo, de 11.750 millones de dólares. Esa medida cuesta 2.400 millones de dólares. Es una medida muy cara y beneficia a grandes empresas fundamentalmente y medianas grandes. Porque el PPM, todos lo sabemos, los que hemos tenido alguna actividad, cierto negocio, uno paga de acuerdo a las ventas, el pago provisional mensual, un porcentaje. Y las empresas que le está yendo mejor y están vendiendo mucho, se les posterga también el PPM, porque es una postergación universal. Entonces, los que ganan y los que no ganan están siendo hoy día subsidiados con no pagar el PPM y suspender el pago PPM. Y el que le está yendo mal casi no vende, entonces no necesita el subsidio del Estado. O sea, ahí hay una distorsión que lo que busca más bien es sostener las grandes empresas, meterles liquidez, hacerles ahorros que tengan plata y no pegarles la apretada aunque le esté yendo bien. Y el bono COVID para las personas más modestas costó 170 millones de dólares. O sea, la ayuda a las personas es muy, muy baja. Y le pongo eso solo como ejemplo. Además, hay otras medidas que para las grandes empresas que obviamente son mucho más de 2.400 millones de dólares. Correcto. Sí, efectivamente quiero hacerle la última pregunta para cerrar este tema del proyecto que ustedes están presentando mañana, Jaime. Y quisiera preguntarle, primero que nada, si por lo que usted ha visualizado va a tener buen puerto. ¿Por qué se lo pregunto? Porque las AFP hoy en día están tambaleando. Hoy en día están mirando esta propuesta que ha crecido dentro del Congreso, como usted lo plantea, y la ciudadanía está bastante expectante. Si tiene algún norte de poder aprobar esa ley o está visualizando alguna dificultad. Y en segundo lugar, preguntarle si la plata efectivamente está acá en Chile como para poder llegar a eso. Mire, lo primero, el proyecto requiere que pase la admisibilidad. ¿Y por qué? Porque es un proyecto previsional y los proyectos previsionales el Ejecutivo tiene la iniciativa exclusiva. Eso significa que todos esos proyectos tienen que partir por el lado del presidente de la República. Pero en la Cámara de Diputados en algunas ocasiones se ha forzado la admisibilidad y hemos logrado quebrar esa disposición, interpretando de otra manera lo que se ha interpretado tradicionalmente como admisible, como facultad exclusiva del presidente de la República. Incluso hace algunos años atrás, en otro periodo, metimos así el royalty, que costó tanto, estoy hablando hace como 10 años atrás, un poco más quizás, que nos costó mucho y logramos haciendo eso, recuerdo en particular eso. Y ahora último también, por ejemplo, la indicación que se le hizo a la ley de presupuesto para subir la pensión básica solidaria, que el gobierno quería darle un 10%, lo aumentó un 20% y después nosotros exigimos un 50%, se metió forzando también eso. Entonces yo espero que dadas las condiciones y entendiendo que la Constitución debe ser interpretada en su conjunto y no de manera específica, porque a nosotros nos obliga también a defender el derecho a la vida, la integridad física y otras cosas, digamos, y hoy día la gente está en situación de vulnerabilidad, que está en riesgo su salud, en fin. Creemos que puede pasar la admisibilidad y eso se va a ver el día miércoles. Si pasa la admisibilidad, puede ir a la Comisión del Trabajo, y en la Comisión del Trabajo, en la Cámara de Diputados, yo creo que podemos aprobar un proyecto de esta naturaleza y creo que puede seguir un camino donde se va viabilizando cada vez más. Si el proyecto no pasa la admisibilidad, que también es una posibilidad real, que los diputados no estén dispuestos a hacer este forcejeo, eso significa que diputados de la nueva mayoría, diputados que se dicen de oposición, tendrían que cuadrarse con el gobierno, como lo han hecho en chocha con la reforma previsional de Piñera. Así que no me extrañaría. Pero yo he visto buena disposición, así que espero que nos vaya bien la cosa. Perfecto. ¿Y las plata, Jaime? Los fondos de la AFP, según me interioricé, están invertidos más o menos la mitad en el extranjero y la mitad en Chile. De manera que de los 220.000 millones que había, que ahora se han reducido, producto millones de dólares, una cifra inmensa de plata de los trabajadores, que los trabajadores no pueden tocar hasta ahora. Bueno, esa plata se puede traer perfectamente, o sea, no hay problema, la plata está.
está en instrumento, y si uno obliga a las FP, se puede hacer. Y nosotros estamos, no en la ley, pero sí considerando, poniendo que ojalá se liquiden activos de la AFP fuera de Chile y no dentro de Chile, porque eso significa traer plata a la economía chilena y sería a nuestro juicio importante también. Pero la plata está, si la plata no ha desaparecido, la plata se ha achicado, pero la plata está. Qué bueno lo que usted está conversándolo en esta entrevista, diputado. Ojalá tenga buen puerto este proyecto, se lleve a cabo, porque va a beneficiar a una cantidad importante de compatriotas que la están pasando realmente muy, muy mal. Y eso que estamos recién partiendo, porque quedan los meses más álgidos de este invierno, que va a ser bastante duro. Ahora, ¿qué le parece a usted el dictamen por parte de la Dirección del Trabajo, en la que, en definitiva, muestra la total desprotección en que quedan los trabajadores? Muy descriteriado. Es un dictamen muy descriteriado, porque si bien es cierto, recoge una doctrina de la propia Dirección del Trabajo, con resoluciones o dictámenes anteriores, de que frente al caso fortuito el empleador no responde, porque esa es la doctrina que está detrás del principio, que al caso fortuito, como no es culpa del empleador, el empleador no responde. La legislación chilena es muy mezquina y establece que se paga la indemnización solo en el caso de necesidad de funcionamiento de la empresa, de esa causal, y no en otras, salvo que haya negociación colectiva, y usted sabe que las negociaciones colectivas en nuestro país son muy escasas, desgraciadamente, y los niveles de sindicalización también. Entonces, ese dictamen recoge esa doctrina, pero es muy descriteriado, porque la situación que estaba viviendo el país, que está viviendo el país, obviamente, a mi juicio obligaba a la Inspección del Trabajo, a la Dirección del Trabajo, a tomar una medida de naturaleza distinta, donde debió haber complementado con una mirada diferente ese dictamen. Incluso el propio gobierno estaba tramitando esta ley que complementaba el seguro de desempleo, que le permite a otros trabajadores salvarse, a un grupo, y ni siquiera recogió eso. Creo que lo lógico en una situación como esta es que los trabajadores no pierdan el empleo, que los trabajadores, si bien es cierto el empleador no es culpable del caso fortuito, el trabajador tampoco. Y el trabajador es muy vulnerable, porque en una situación así no va a encontrar trabajo en otro lado, porque en el fondo es mandarlo a la calle. Y ahí lo que hay que hacer es congelar esa relación laboral y el Estado ayudar a pagar, ¿cierto?, al menos una parte del ingreso que le permite a ese trabajador o trabajadora subsistir, pero no dejarlo al abandono. Ahí el Estado no se puede ausentar, porque es evidente que queda en una situación de desprotección. Si se lo echan de la pega sin indemnización, porque ese es el caso, lo echan sin indemnización. O sea, a ir solo al seguro de desempleo, que es lo único que le va quedando. Pero el seguro de desempleo depende de los ingresos, como hay tanto ingreso camuflado, a veces a los trabajadores le pagan 500 o 600, 1 millón, pero le cotizan por el mínimo. Entonces al final el seguro de desempleo es así, porque partís con el 70% de tu ingreso promedio en los últimos meses, y si eres el ingreso mínimo ya partís con y el 70% del líquido, o sea, parten recibiendo 200.000 pesos, después se le va achicando más. Entonces creo que fue descriteriado, porque ellos deberían, a mi juicio, haber esperado, haber interpretado de otra manera, dadas las circunstancias tan especiales de la pandemia. Correcto. A nuestros televidentes, al margen de Jaime, le vamos a indicar a nuestros televidentes que nos están viendo, son bastantes las preguntas que hay hacia su persona, las vamos a leer no al final, pero vamos a terminar algunos temas y vamos a empezar con la ronda de preguntas que nos han llegado. Jaime, a juicio suyo, ¿qué tal han sido las medidas que ha tomado el gobierno frente a esta pandemia? ¿Han ido en la línea correcta? Las medidas económicas y sociales yo creo que han sido limitadas, absolutamente limitadas. Yo creo que está una lógica, como lo decía hace un rato atrás, neoliberal, donde lo que se busca es activar la economía y que ocurre el chorreo. O sea, los 11.750 millones apuntan a eso, a mantener el sistema. Yo subo las manos porque un poco las grandes empresas que estén funcionando y que chorree, te pega, porque no le han puesto plata directo a sectores importantes de la ciudadanía. Entonces, yo creo que son malas medidas y que son limitadas, digamos, más bien, y que están dejando fuera a las personas de carne y hueso, que son los que duelen, los que sufren y los que se contagian.
Creo que ahí el gobierno se lo come su propia concepción de la economía, de la vida y de la política. Y bueno, uno no puede esperar una cosa muy distinta. Por eso que hay que meterle presión, meter presión en cada proyecto. Nosotros metemos presión. Desgraciadamente, Jorge, tenemos una posición que yo lo he dicho hace tiempo ya y públicamente. En Chile, si bien es cierto, Piñera tiene una posición mayoritaria en la Cámara y en el Senado, la lógica neoliberal no tiene mayoría, porque terminan muchos poniéndole votos a Piñera en cada proyecto de ley y no podemos hacer un frente sólido para decirle, mire, hasta aquí nomás, y usted por mucho que le va a agregar un poquito así, sabe que no es dependiente, sino que hacer una barrera infranqueable. Siempre termina la DC, el PPD poniéndole votos y la verdad es que es doloroso, porque al final tampoco la ciudadanía ve un proyecto alternativo de oposición, sino que ven y ahí nos meten a todos en el mismo saco, y todos los políticos se arreglan, porque al final Piñera termina aprobando todos sus proyectos, aprobó hasta la reforma previsional. Fíjese usted que la reforma previsional primera, cuando aumentaba un 10% las jubilaciones más bajas, se la aprobó la Democracia Cristiana. O sea, una cosa que era realmente un aumento mínimo, misérrimo. Y bueno, entonces ahí tenemos un problema. La oposición, hay que decirlo, tampoco es capaz de construir una barrera. El Partido Demócrata en Estados Unidos dobló en la discusión legislativa el paquete económico que impulsó Donald Trump a propósito de la crisis. Eran un billón de millones de dólares y terminó en 2 billones, producto de la negociación. Y yo creo que aquí la oposición se le ha ido. Entonces, creo que las medidas no son suficientes, derechamente no son. Ahora, en materia de salud, diputado, ¿qué le parece que en la mesa asesora del gobierno en materia de salud tengamos abogados, tengamos ingenieros comerciales y no tengamos expertos en lo que es virólogo o inmunólogo? ¿Qué le parece a usted? Esto lo leí en una información y me pareció muy raro, digamos. Claro, la mesa del área de la salud, digamos que no estaban los expertos en la salud. Pero claro, después se hizo esta mesa social donde se incorporó la presidenta del colegio médico, algunos alcaldes. Bastante incompleta la mesa, bueno, están los trabajadores, por ejemplo, que están ahí en la primera línea trabajando, los paramédicos, en fin, los profesionales, solo están el colegio médico en esa medida. Pero la pregunta que hace usted evidencia que siempre está el raciocinio de orden económico presente en cada una de las decisiones, que debe estar, pero no debe preponderar, no debe ser el preponderante, el principal en una decisión de orden sanitario. Tiene que tener siempre en cuenta las plata, lo que se va a gastar, pero no debe ser el factor determinante. Entonces, obviamente ahí deberían haber más bien salubristas, epidemiólogos, trabajadores del sector, etcétera. Pero bueno, es lo que hay, es el gobierno que tenemos. Perfecto. Diputado, finalmente, antes de ir a la ronda de preguntas que nos han llegado, preguntarle a usted en el escenario. Hay una encuesta que se hizo hace 2-3 semanas atrás, en la cual se señalaba que la gente, el 72% de la ciudadanía con derecho a voto, no se siente identificado ni con la derecha, ni con la izquierda, ni con el centro. ¿Cómo el partido Federación Regionalista Verde Social va a construir su plataforma política en ese escenario? Que la ciudadanía ha sido bastante categórica. Mire, este es un partido nuevo. Yo, si bien es cierto, tiene 2 años, lo hemos ido construyendo primero en las regiones donde estábamos, quienes fundamos este partido con Alejandro Sepúlveda, Esteban Velázquez, y logramos armarlo en 5 regiones al principio. Y ahora hemos tomado, ya hace algunos meses atrás, la decisión de que el partido crezca porque la Federación Regionalista Verde Social obviamente tiene que transformarse en un partido político nuevo y tiene que influir más, porque si uno es chico es muy difícil, digamos, y vimos que había interés y voluntad. Y lo estamos creyendo en todo Chile, incluida la región metropolitana, que tiene los mismos problemas. Toda la región metropolitana no hay que confundirla con Santiago Centro, las 4 cuadras donde están las decisiones de poder en este país, o las comunas más ricas, sino que
tiene problemas similares. Uno va a La Pintana, yo he estado recorriendo incluso ahora en distintos lugares en el bosque, en distintas comunas, en Cerro Navia. Yo no veo que son los mismos problemas que tenemos muchas veces en regiones, que tiene que ver con las desigualdades de todo tipo que hay en este país. Yo le diría que nosotros estamos haciendo un esfuerzo por construir un partido que se identifique verdaderamente con la ciudadanía, o sea, un partido que se identifique con el pueblo, para usar un lenguaje clásico, digamos, en política. Si usted quiere un partido popular, donde se recojan y donde la gente siente que es parte de un movimiento político y que ese movimiento político ella forma parte y lo protege o por lo menos sueña con sus ideales. Pero hay que hacer ese ensamble y entender eso, y eso es muy difícil. Eso que en algún momento lo tuvo el Partido Socialista, en algún momento lo tuvo la Democracia Cristiana con Eduardo Frei Montalva, con Allende, el PS. Se fija, hay que generar, y esa vinculación tiene que hacerse carne, digamos, y hacer esa conexión. Y para eso hay que tomar las causas, y hay que tomar las causas y hay que tener coherencia, porque hoy día obviamente la trampa no sirve, porque hoy día la verdad está a la luz de los medios, aquí no se puede trampear. Por eso que va a depender, yo digo, los partidos, más que su declaración de principios hoy día, en esta lógica, en esta era de los medios, son sus decisiones. Y la gente tiene que ver cómo votaron los líderes de los partidos en una determinada cosa, cómo votaron en otra, cómo votaron la reforma previsional los señores de los partidos. Y ahí lo pueden ver, cómo aprobaron o no la ley esta antiencapuchado o no. En fin, y creo que nosotros por lo menos en estos 2 años que llevamos, y particularmente los últimos 6 meses a partir del 18 de octubre, hemos ido tomando decisiones que no son fáciles, porque tampoco es simple, se asumen costos, enfrentarse con el gobierno en cada proyecto de ley, enfrentarse con parte de la oposición, también con la mayoría. Pero nosotros creemos que ahí se está escribiendo la historia de la Federación Regionalista Verde Social, en cómo votamos los 3 diputados regionalistas que están en el Congreso. Y ahí es donde el pueblo y la gente, no solo la que representamos de Atacama o de Antofagasta o de O'Higgins, sino que de todo Chile, tiene que ver si existe o no ese compromiso. Entonces creemos que eso es lo fundamental. Y obviamente un partido regionalista que lo que busca es la transferencia de poder desde el centro a las comunas, a las regiones, no solo a las regiones, sino que especialmente a las comunas, a las juntas de vecinos, a las unidades vecinales. Hay que profundizar la democracia, eso es el regionalismo, que baje las decisiones de poder. Y obviamente tenemos una inspiración verde porque creemos que hay que hacer transformaciones importantes en esa materia y cambiar el modelo económico, político. Y para eso obviamente creemos la sustentabilidad. Y esas decisiones tienen que irnos marcando. Entonces estamos en esa construcción. Ahora, cuesta mucho decir, si bien es cierto tenemos un partido inscrito, estamos inscribiéndolo, ya vamos como en 10 regiones, ya llevamos 4.000 firmes en la región metropolitana, lo que es bien importante y en poco tiempo. Ahora estamos medio haciéndola solo a través de las redes sociales, digamos inscripciones por internet, que se pueden hacer metiéndose en la página del CERVEL. Pero es un partido en formación. Hay mucha gente que ha ido llegando, hay líderes vecinales que se han ido incorporando. Porque además el carácter federativo que le damos permite, por ejemplo, están entrando los animalistas formados, que hay una organización, y entran y nosotros le damos cierta autonomía dentro de esa lógica federativa, que es no solo territorial, sino que también funcional. Hay que ser un partido distinto. Y lo otro, que es muy importante, que yo siempre recalco, Jorge, es que es un partido donde no tiene dueño. En el sentido de que hay muchos, los militantes son los dueños del partido. Este no es el partido de Meo, no es el partido de Navarro, no sé si me entiende, no. Correcto, no los personalismos. Exactamente. No se construyó este partido para que una persona sea candidato o candidata. Todos esos proyectos de alguna manera fracasaron, el de la Lili Pérez, el de Velasco, de alguna manera el de Meo también partió con tanta fuerza y el PRO hoy día está tratando de institucionalizarse después de casi 10 años. Eso no está el personalismo tampoco, y eso también es bien importante porque los partidos personalistas o caudillistas obviamente tienden a sufrir la suerte del caudillo o del líder. Si no, pregúntele a Andrés Velasco dónde está su partido. Correcto, sí, usted lo ha dicho. Me queda claro que ustedes quieren el cambio del modelo económico. ¿Qué piensan referente al tema de los recursos naturales, Jaime?
Bueno, nosotros hemos ido ahí desde el principio, cuando fundamos el partido. Algunos veníamos del norte, más con una lógica de la cultura minera, si usted quiere, Antofagasta, Atacama. Y hubo uno de los partidos fundantes de la federación, era un partido de Aysén, que se llamaba Somos Aysén, que era un partido que había hecho Antonio Jorba. Mire, un partido verde, se llamaba Somos Aysén, que es la expresión regional de quienes se opusieron, eran parte de Patagonia Sin Represa. Y ellos fueron parte de nuestra fundación. Fueron 4 partidos: el Frente Regional y Popular, que teníamos en Atacama, Norte Verde en Coquimbo, más otro partido, el Miras, se llamaba, de Alejandro, un movimiento independiente regionalista. Era un partido chiquitito. Entonces, ahí tuvimos la discusión, para serle bien honesto. Porque yo no voy a venir a vestir de ecologista ahora. Lo que yo digo es que nosotros hemos ido haciendo, los que tenemos más años, más experiencia, hemos ido evolucionando también, y hemos ido recogiendo las ideas. Y obviamente hoy día hay que ser muy ciego también, la verdad, como para decir, tenemos que seguir este modelo de desarrollo que ha obviamente generado no solo estas desigualdades desde el punto de vista económico, sino que está destruyendo el mundo, digamos. Y en eso tuvimos buenas conversaciones en su oportunidad con Sara Larraín, con Manuel Baquedano, y con otras personas que inspiraron los movimientos ecologistas en Chile, y nosotros hemos ido adquiriendo una convicción, y hemos ido tomando nuestras decisiones en esa línea. Y nos ha ido muy bien, ¿verdad? Y hemos ido asumiendo, y yo creo que parte por un cambio incluso en nuestras propias miradas, digamos, ¿no? Y tenemos hoy día, obviamente, incluso estamos trabajando con algunas organizaciones internacionales, con la Fundación Heinrich Böll de Alemania, que es la del Partido Verde Alemán. Hemos tenido seminarios, encuentros, están promoviendo que nos hagamos parte de la Internacional Verde para tener también más insumos y poder traspasarlos a la política chilena y asumirlo, pero estamos construyendo nuestras propuestas en esa materia. Correcto. Ahora, diputado, vamos a partir con el tema de las preguntas. La primera pregunta la envía Jorge Zamora y tiene relación con anoche entrevistamos a Javier Calzada. Javier Calzada ha sido la persona que ha denunciado y ha entregado los antecedentes por el tema de los refichajes ilegítimos. Yo se lo conversaba en off. Jorge Zamora pregunta lo siguiente, y va relacionado con lo mismo, pregunta si sabe que el CERVEL es un organismo corrupto, dice acá, por los refichajes ilegítimos del 2017. ¿Cómo es que puede estar hablando de plebiscito cuando el árbitro que contará los votos está vendido a la oligarquía política? Mire, lo del refichaje, yo he escuchado eso. De hecho, me han mandado antecedentes por internet a propósito de que el refichaje de los partidos tradicionales, tanto de derecha como de la Concertación, el 2016-2017, habría sido fraudulento porque se interpretó la ley de una manera muy laxa, es lo que yo he entendido, ya que al final terminaron refichando incluso sin notaría, digamos. Nosotros estábamos armando nuestro partido y nos exigían a nosotros, que estaban haciendo el partido, llevar a la gente a una notaría con todo lo que cuesta. Con las notarias, los notarios además obviamente son muy estrictos, sobre todo después que hubo algunos problemas en el 2014, entonces muy difícil. Entonces se le facilitó las cosas a los partidos tradicionales y eso está detrás de eso, ¿ah? Yo pese a ello, yo creo que si bien es cierto, el CERVEL es una expresión del sistema binominal, porque las 6 personas que forman parte de su consejo directivo son 3 de derecha y 3 de la Concertación, por decirlo en términos bien simples. Yo creo que no es un organismo corrupto, digamos, y creo que hoy día garantiza en términos generales los procesos electorales. Yo no podría decir que no, a mí no me da garantía el CERVEL, no, a mí me las da en general. Obviamente me gustarían muchas cosas distintas, pero no puedo decir que es un organismo absolutamente corrupto. Perfecto. Marcela Bahamonde dice, grande Mulet, saludos desde Limache. Mire, desde Limache, ¿eh? Saludos, un gusto. Dice acá, yo no tengo contrato, Marcela Bahamonde, yo no tengo contrato y no recibo el bono y tengo una hija de 15 años, dice por acá. Eso es Marcela Bahamonde.
Claro, muchos que seguramente ya trabaja como autoempleadora, digamos, empleada por sí mismo o boleteando, y es la gente que hoy día está quedando sin ingresos. Allá hay que ir, si se puede, con este proyecto de ley de retirar fondos a la AFP o de otra manera. Ojalá el gobierno escuche esto, ojalá. Antonio Eduardo Palacio, después de saludar al diputado, dice: ¿por qué presentar proyectos ante dineros que son nuestros? ¿Por qué no derogan las leyes que nos tienen amarrados los fondos? Que específicamente el decreto 3.500, tengo entendido, ¿no? Claro, por lo mismo. Esto es un proyecto que modifica la ley que permite retirar fondos. El decreto ley 3.500, obviamente, así como hasta hoy día, no permite retirar fondos, y incluso los recursos que ha patrocinado Nomás FP de las profesoras de Antofagasta enfermas o con dificultades, ¿cierto?, de deuda de otra profesora o de otra persona en Talca, en distintos lugares, los han perdido porque la ley hoy día no lo permite. ¿Por qué no presentar proyectos? Porque estos proyectos, como yo lo expliqué hace un rato atrás, la mayoría requiere del entendimiento con el Ejecutivo. Y Piñera no ha querido eliminar la AFP. No ha querido, al contrario, la reforma previsional que está en trámite las deja viva en el 10%. Absolutamente viva, les baja el encaje a un proyecto realmente que les pone el salvavidas a la AFP. Pero es importante que el señor sepa que ese proyecto fue aprobado igual en la Cámara, pasó al Senado con apoyos de lo que fue la concertación. Entonces, no ha habido voluntad mayoritaria para al menos frenar las reformas, ¿ah? Y es muy importante que la gente entienda que cuando tenga que elegir un presidente o una presidenta, vote por alguien que se haya comprometido a cambiar el sistema previsional. En Chile ganó Piñera, desgraciadamente, y no se comprometió a cambiar el sistema previsional. Y por lo que recuerdo, Guillermo tampoco se haya comprometido en la campaña a hacer cambios profundos. Diputado. La Beatriz Sánchez la que se había comprometido, claro, que fuera la competencia de la segunda vuelta. Perfecto. Mire, son muchos las preguntas que han llegado por el tema de los refichajes. O sea, he estado leyendo, serán 15 a lo menos personas que están planteando el tema, y dice Pablo Andrés González Rivero, dice, por ejemplo, quiero preguntarle al diputado Mulet, ¿por qué no abre el tema del fraude electoral de refichaje ilegítimo a los partidos políticos del año 2017? Ricardo Leal, lo mismo, Javier Calzada, lo mismo, Jorge Zamora, etcétera, etcétera. Son muchos los que están preguntando, que es un tema que bueno, lo tomó Claudio Narea, tuvo una entrevista y parte de la mesa de Unidad Social, entre ellos Esteban Maturana, que tuvieron una reunión con Partido de Santa María, pero aquí insisten en que el resto de la clase política no le echen entendiendo que no le echan, que usted no tiene nada que ver en esto porque usted inscribió su partido en forma totalmente legal. Mira, es un tema que a mí me lo han planteado a través de las redes sociales. Yo tengo esa mirada que le decía recién, pero no me niego a indagar más. Voy a pedirle una entrevista, si es necesario, a Santa María para ver el tema con más detalle. De todas maneras, yo no creo que el CERVEL sea un organismo corrupto, debo ser bien honesto en lo que creo, porque de hecho estamos inscribiendo el partido en otras regiones y tenemos que recurrir al CERVEL. Pero ese tema está presente en las redes y creo que es un tema que no se ha despejado bien. De manera que por lo menos voy a indagar más, digamos. Eso es lo que yo puedo señalar. Perfecto, para cerrar ese tema, diputado. Luis Felipe Carrión, ¿por qué se debería sacar de los fondos del seguro de cesantía para cubrir la diferencia? A la larga somos nosotros mismos los que nos pagamos con plata de nosotros mismos y el gobierno ni uno. El seguro de cesantía opera con dos fondos. Un fondo que es el que construye el trabajador, y la verdad es que más bien construye el empleador, y una parte el trabajador, y se arma la cuenta individual, que se llama. Y esa cuenta individual, la verdad es que en general tienen muy poca plata. No le alcanza ni para un mes. Para el volumen de despidos que hay hoy día, digamos, y de situación catastrófica en la que estamos. Entonces, el Estado es el que le coloca plata a un fondo solidario. Entonces, la mayoría de la plata sale más bien del Estado, más que de los trabajadores. Pero es un buen sistema el sistema de seguro. Ahora, está precisamente el seguro de desempleo para el caso de quedar sin empleo. El problema es que es muy poquitito, por eso que es necesario complementarlo con otras cosas. Perfecto. Yanni Rivera. En 30 años, diputados, reformaron la AFP, pero todo en contra de los chilenos, dice por acá. Bueno, eso
se ha discutido latamente, ¿cierto? Y yo estoy de acuerdo con eso. Yo creo que el sistema FP no es un sistema de seguridad social, es un sistema más bien de captación de los recursos de la previsión o de la jubilación de los trabajadores para alimentar, digamos, y financiar las empresas, donde un objetivo más bien es inyectarle dinero a las empresas, te fijas, y todo el sistema que está detrás con el manejo de las plata, el sistema financiero, o las compañías de seguro yo. Bueno, ahí Gino Lorenzini ha dejado al descubierto una serie de situaciones que yo creo que hoy día hay conciencia en la ciudadanía. Yo por lo menos le digo bien francamente, creo que hay que cambiar el sistema y hay que terminar con las AFP. Ese planteamiento lo hicimos también de la Federación Regionalista Verde Social en el mes de julio, antes de las protestas, hicimos una propuesta completa para migrar a un sistema público de seguridad social de reparto solidario y multipilar. Y lo elaboramos y presentamos la propuesta con estudios, con todo. Fue una muy buena propuesta que está, pero obviamente en la lógica del reparto y que no es la lógica del gobierno. Ni de este ni es la lógica de la mayoría de los miembros de la concertación que están en el Parlamento también y que no son de gobierno, son de oposición. Nosotros nos interesa terminar con la AFP. Y ahí es importante lo que decía yo recién. Votar por un presidente o presidenta, ya quedan menos de 2 años ya, Piñera. Ojalá menos. Correcto. Votar por alguien que se comprometa a terminar se puede, sin desarmar la economía. No vamos a ir a tribunales internacionales, se puede hacer. Nosotros lo vimos y nos asesoró mucho en esto Gonzalo Magner, un economista socialista que fue presidente del Partido Socialista y que ya no forma parte del Partido Socialista. Hizo un muy buen estudio que nosotros hicimos nuestro, digamos, y hicimos la propuesta. Correcto. Diputado, las municipales finalmente se postergaron para el próximo año. Así es. ¿Alguna comuna emblemática que usted estaba o tenían en la mira para poner candidato del partido Federación Regionalista Verde Social? Mire, nosotros estábamos en pleno proceso de determinar las candidaturas en distintos lugares del país. Y bueno, habían algunas comunas, claro, que nos interesaba mucho. Nos interesaba, por ejemplo, Calama, donde teníamos un buen candidato patrocinado y apoyado ya del partido muy fuerte con Esteban Velázquez, que es uno de los diputados. Estábamos viendo la posibilidad en Rancagua que vaya Esteban Valenzuela, ex alcalde de Rancagua, que fue diputado después y que es nuestro vicepresidente nacional. Y así teníamos en el nivel nacional alrededor de 20 comunas donde nosotros creíamos que teníamos candidaturas competitivas, no simbólicas, para acceder a la alcaldía. Pero bueno, ese proceso ahora se dilató más, demasiado. Nosotros más bien éramos partidarios que las elecciones se hagan en diciembre o enero y no en abril, como pero bueno, y habrá que esperar. Lo importante es que tenemos el plebiscito de entrada en octubre, no hay que olvidarse de él, porque ese plebiscito nos da la llave para abrir la posibilidad de construir una nueva constitución más democrática. Y lo otro importante es que tampoco hubo la tentación en algún momento de eliminar algunas elecciones o las primarias, porque el proceso municipal es muy largo porque parten primarias. Y las primarias partían ahora en abril. El 8 de abril eran las primarias de alcaldes, si hubiera sido el proceso natural. Y terminaba con elecciones en octubre, ahora termina con elecciones en abril, entonces deberían haber primarias por ahí por noviembre. Entonces es un proceso largo. Si eliminaban las primarias, uno le quita parte de la salvaguarda de la democracia interna, pues al final si no hay primarias, los partidos terminan haciendo lo que quieren y no respetan muchas veces las voluntades de las mayorías internas. La primaria garantiza de alguna manera ciertos ejercicios democráticos en los partidos en alguna medida. Entonces hay que hacer todo ese proceso. Y yo creo que, dadas las circunstancias, no hubo otra alternativa más que postergar. No siendo, obviamente, el ideal postergar o adelantar una elección. Yo semanas antes había planteado adelantar la elección presidencial, la verdad, porque Piñera está en una situación bastante caótica. Me dijeron que estaba loco, que no, en fin. Pero después, para correr las elecciones, usaron el criterio contrario. Yo creo que hay elecciones que se pueden adelantar cuando alguien lo está haciendo muy mal, y hay elecciones que pueden pasar cuando hay una catástrofe como esta. Se puede mover para los dos lados la cosa, pero a mí me criticaron mucho por tratar de cortar a Piñera, y resulta que terminaron ampliándole a
los alcaldes, a 365 alcaldes 6 meses. Entonces, hay dos lecturas ahí. Una contradicción. Diputado, la última pregunta ya para ir cerrando. Y quiero ser bastante honesto porque, digamos, me lo han preguntado mucho. No tan solo la pregunta es para usted, invitado que ha llegado acá al programa, le he hecho la misma pregunta. ¿Ustedes creen que el coronavirus le vino caído como anillo al dedo al gobierno y a los políticos? Yo creo que al gobierno, ahora el coronavirus a nadie le puede caer como anillo al dedo, ¿es cierto? Porque obviamente es una pandemia, pero políticamente al gobierno obviamente que fue un salvavidas. El gobierno está en una situación muy compleja, estaba partiendo marzo, el 8 de marzo, acuérdense cómo fue en la marcha, y obviamente el coronavirus le permite al gobierno cambiar la agenda absolutamente. Bastó que la Isquia Siches diga que no hay que ir a ninguna manifestación y se acabaron las manifestaciones, ahí al principio de la pandemia, claro, sin lugar a dudas. La política es así, y a veces hay hechos y esa es parte del misterio y de la lógica de la política, que de repente hay cursos que cambian, pero no hay que olvidarse tampoco que la crisis va a terminar, la pandemia. Y yo creo que lo importante es recuperar ese movimiento social una vez que termine la pandemia, porque creo que había permitido abrir una luz de esperanza a millones de chilenos que se sienten no solo afectados, sino que se sienten traicionados. Y esa rotura que tiene el país hay que reconstruirla, y hay que reconstruirla de verdad. Perfecto, diputado. Agradezco enormemente su tiempo. Sé y sabemos que hoy en día usted es uno de los diputados más buscados producto de este proyecto que se presenta mañana y que sea beneficioso, digamos, para un sector importante de la ciudadanía. Le doy el agradecimiento al diputado en ejercicio Jaime Mulet, que además es presidente del Partido Federación Regionalista Verde Social. Jaime, las palabras al cierre. Bueno, muchas gracias. Yo le agradezco a usted, Jorge, le agradezco al programa de radio que estoy viendo aquí en el icono también, al amigo. Y la verdad es que le agradezco a todas las personas que han podido escucharnos o vernos en el programa. Yo creo que estamos viendo situaciones muy críticas en el país. No quiero despedirme sin decirles que hagamos los mayores esfuerzos para redoblar las medidas de autocuidado. El coronavirus lo vamos a derrotar en la medida que nosotros seamos capaces de cumplir las normas, en primer lugar, personales de distanciamiento social, de uso de mascarillas, etcétera. Y que terminada la crisis, quiero ser muy honesto también, tenemos que recuperar también esa fuerza que venía insuflándose en el país para poder hacer cambios significativos. Quizá no es el momento de hablarlo, pero para mí la política sí tiene un sentido precisamente hacer esas transformaciones que el país necesita, y desde la Federación Regionalista Verde Social, que es un partido nuevo que estamos construyendo, estamos haciendo un esfuerzo importante para renovar la política. Agradezco nuevamente, diputado. Respondió todas las preguntas, no hubo pauta de por medio, este programa no es pauteado, así que para que la gente lo tenga clarísimo. Le agradezco, ojalá que no sea la última oportunidad que nos pueda acompañar en un programa. Las puertas siempre abiertas, diputado, y le doy nuevamente muchas gracias a usted y darle las gracias a Alejandro Correa, que nos permite salir al aire, que está haciendo el enlace técnico allá en Santiago Centro. Muchas gracias, diputado. Buenas noches, que esté muy bien. Muchas gracias, Alejandro. Muy buenas noches a todos.